Bueno, hola chicos, buenos días. Bueno, después de esta introducción, igual hablo un poco de mí. Yo soy ingeniero desarrollador de software. He desarrollado software durante mucho tiempo. Ya no desarrollo, así que ya estoy bastante oxidado con el código. Pero siempre he estado relacionado con los temas de manufactura. He transitado por muchos roles en la carrera que están relacionados desde desarrollador, líder técnico, arquitecto, líder de arquitectura, arquitecto empresarial y ahora coach técnico. El coach técnico tiene una serie de matices diferenciales frente al coach tradicional porque el Agile Technical Coach, ¿se me oye? Sí, Ok, el AI Technical Coach lo que busca es impulsar las prácticas, las mejores prácticas de manufactura y transformar los equipos en equipos de alto rendimiento, de alto performance. ¿Ya? Pero nosotros siempre tenemos un enfoque desde el desarrollo. Entonces, nuestro eje principal es la manufactura del producto, que sea un producto de alto performance, de alta calidad y que cumpla siempre los estándares de calidad. Bueno, eso ya hablando un poco de mí. Soy papá, tengo dos niñas, vivo en Lima, aunque constantemente estoy viajando, separado. ¿Qué más le puedo decir? Me encanta el dibujo. Tengo una maestría ahora mismo que estoy, perdón, la maestría ya la hice, estoy ahora mismo estudiando un doctorado en ciencias de la computación, así que me gusta mucho el estudio, soy un poco un ratón de biblioteca. Bueno, aquí en la presentación están un poco los detalles acerca de mí. Estas láminas las dibujé yo. Y la idea es que a mí siempre me ha gustado en mi trabajo mezclar mi arte, que es una pasión también que tengo, con mi trabajo, que es mi segunda pasión. Entonces van a notar que yo siempre tengo este tipo de estrategias coloridas, con dibujos, porque me gusta que las personas empaticen con los temas. Bueno, ya eso como a nivel de introducción. Entonces, hablemos un poco de lo que nos atañe. ¿Ya? Aquí les dejo la lectura recomendada. Les recomiendo mucho estos libros. En especial, este último, ¿no? Este último libro que vi, que es de Bob Adoption, el Playbook, es una joya. Recientemente lo estuve leyendo. Me tocó leerlo en digital porque lo compré en físico, pero llegó a Perú. Entonces, nada, no he tenido la oportunidad de tener libros por la cuarentena, pero leí el físico, el digital y es muy, muy bueno, se los recomiendo. Un libro para la adopción. Bueno, entonces comencemos un poco con la parte introductoria. ¿Qué es DevOps? Aquí subrayo unas ciertas palabras que van a ser clave y que vamos a tener hoy bien presentes. DevOps es un movimiento cultural y profesional que enfatiza la comunicación, la colaboración y la integración entre desarrolladores de software y los profesionales de operaciones y técnicas. Entonces, ¿qué busca DevOps? Como vemos, primeramente es un movimiento cultural, o sea, lo que busca promocionar es una cultura que basada en la comunicación y en la colaboración, y además de eso, en la integración. ¿Qué pretende integrar DevOps dentro de sus mecánicas? Integrar la parte de desarrollo que se encarga de la manufactura y entrega de funcionalidades con el área de operaciones, que es la que se encarga solamente de que esos servicios siempre estén disponibles, o sea, que se encarga de la disponibilidad. Entonces vemos que DevOps lo que busca es unir esas dos áreas que tienen un par de objetivos bastante diferentes. Uno, la entrega de funcionalidades y la otra, la estabilidad operativa de esas funcionalidades. Pero si bien ambas están enfatizadas en el buen funcionamiento del producto, así que tienen un punto en común. Lo otro que ayuda a DevOps es a mejorar el flujo de trabajo, y eso tenemos que tenerlo bien presente. DevOps tiene que ayudar a que el flujo de trabajo entre los distintos miembros del equipo y entre las distintas áreas sea muy fácil, haciendo que cambiar y cambiar para el software, que es nuestra constante, sea algo muy fácil. Ok, teniendo eso presente, Eh, quiero hoy probar un pequeño experimento con ustedes y espero que me den el feedback. La idea de hoy no es traer los slides de siempre donde solamente recitamos conceptos. Hoy les quiero traer una historia, un storytelling. ¿Ya?
Entonces, hoy tenemos nuestro protagonista del día, el señor Aurelio. Aurelio es un tipo cool. Y la idea es que hoy vamos a darle un vistazo de cómo una de las máximas maravillas que ha creado la naturaleza, que es el cuerpo humano, funciona. ¿Por qué queremos ver cómo funciona el cuerpo humano? Porque existe cierta eh, analogía, cierto parecido entre cómo funciona una organización y en cómo funcionan las células que se interconectan en el cuerpo humano. Entonces la idea es que vamos a darle un vistazo a eso. Para eso tenemos nuestro sujeto de prueba, el señor Aurelio, que está acá, con su pequeño gato Mini Aurelio, que por cierto se llama Aurelio. Entonces la idea es que vamos a tomar por un momento un microscopio imaginario, vamos a utilizar la imaginación y vamos a darle un vistazo a cómo funcionan las células que tiene Aurelio dentro de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, viajemos. Resulta que todas las células del cuerpo en algún momento parten de algo que se llama las células madre, ¿ya? Las células madre son un tipo de célula especial. Es una célula que tiene la potencialidad o la potestad de poder convertirse en cualquier otro tipo de célula diferente que tiene el cuerpo. Ese concepto se conoce como células pluripotentes, que quiere decir que una célula del cuerpo puede transformarse en lo que ella quiera. Lo otro es que una célula es la mínima unidad biológica funcional que tienen todos los seres vivos. Eso para que lo tengan presente, que ese concepto es bien importante. Y además, una célula está conformada por algo que se llaman organelos, que son organismos pequeños que están encerrados dentro de una membrana celular. Y su trabajo, el trabajo de una célula no es más que algo que se llama el intercambio químico, donde ella toma unos químicos, hace unos procesos biológicos en su interior y luego arroja otros químicos. ¿Ya? Eso es lo que básicamente hace una célula. Así que podríamos decir que una célula en términos pequeños es una pequeña fábrica química. Bueno, entonces tenemos nuestras células madres. Dijimos que las células madres son células pluripotentes que tienen la potestad de transformarse en cualquier otro tipo de célula especializada. Ok, solo existen dos motivos por los cuales una célula madre se especializa en otro tipo de células, en células especializadas, a través de dos estímulos que le puede dar el cuerpo. Esos estímulos vienen por señales internas, o sea, la interacción de la célula con su entorno le dice a ella cómo tiene que mantenerse en un estado de equilibrio y por eso ella comienza a cambiar, y por señales externas. Las señales externas generalmente vienen de otro tipo de células. ¿Ya? Entonces tenemos que una célula puede cambiar solamente porque ella necesita cambiar para poder sobrevivir en su entorno o porque otras células le dicen que tiene que cambiar. Eso para que lo tengamos presente. Entonces, cuando una célula le dice a otra cómo debería cambiar, ella utiliza un mecanismo que se llama la comunicación celular, ¿ya? Y es la capacidad que tienen las células de intercambiar información. ¿Cómo lo hacen ellos? A través de unos químicos que están en el ambiente. Entonces vemos que las células pueden comunicarse a través de la otra, a través de una serie de químicos que se encuentran en el ambiente. Cuando una célula se comunica con otra célula madre y le indica a ella que debe comenzar a cambiar, ese fenómeno se conoce como inducción celular. La inducción celular es cuando una célula le dice a la otra, oye, deberíamos cambiar. Y aquí tenemos un pequeño diálogo entre las células, en donde una le está diciendo a otra que debería cambiar. Entonces, este proceso que está aquí se conoce como inducción celular, ¿ya? Pero las células madres no cambian solamente porque otra les dice. Ellas reciben el mensaje y cuando comienzan a transformarse en células especializadas, a su interior se tiene que dar un proceso. Al que vamos a darle un pequeño vistazo. Resulta que al interior todas las células que tienen núcleo se encuentra algo que se llama el ADN. El ADN no es más que una molécula que contiene toda la información genética del cuerpo, de todos los seres vivos. Esta información genética se encuentra en estas pequeñas barritas que ven ahí, en estas dos líneas helicoidales. Esas barritas se conocen como genes, ¿ya? Y los genes pueden estar en dos estados. Cuando están expresados, que quiere decir que se están manifestando, o cuando no están expresados, que quiere decir que están apagados.
Entonces, una célula especializada no hace más que expresar una serie de genes y apagar otra serie de genes. Entonces, lo que recibe la célula de parte de la otra célula cuando hacen el proceso de comunicación celular no es más que recibir la instrucción de qué genes debería apagar, o sea, qué genes debería manifestar y qué genes no debería manifestar. Y así es como se da el proceso de especialización. Y podemos ver que la célula madre puede transformarse en una célula nerviosa, en una célula muscular, en una célula epitelial y en un glóbulo. Ok, hasta aquí esta breve historia y hagamos un repaso. Lo que estuvimos viendo aquí, que más que ingeniería de software parece biología, es un proceso de inducción, ya que estuvimos revisando. Y vimos cómo los organismos se transforman en otro tipo de organismos a través de estímulos. Estos estímulos pueden ser que vengan de la propia célula, o sea, la célula diga, yo necesito desarrollar este tipo de cosas para poder sobrevivir en este medio, porque si no me voy a morir, o a través del estímulo externo, donde otras células le dicen, oye, necesitas transformarte en músculo, porque los músculos no tienen glóbulos, bueno, tienen glóbulos rojos, pero no hay tejido muscular. No tienen este tipo de células, entonces deberías transformarte en ellas. Y entonces reciben la inducción. Eh, ¿Por qué esta introducción? Porque si se dan cuenta, existe una analogía en este proceso biológico con lo que nosotros hacemos como coaching. Nuestro coaching está más enfocado hacia la inducción, donde nosotros vamos con los equipos y llevamos esa información y le decimos a los equipos cómo deberían transformarse para ser equipos especializados, o sea, equipos de alto rendimiento en ciertas áreas del saber. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos que los equipos expresen los genes, en este caso, siguiendo con la analogía, que están relacionados con ese rendimiento que nosotros queremos obtener. En el caso de esa expresión de genes, llevémoslos a la analogía de ingeniería de software y digamos que los genes son prácticas. Entonces, un equipo especializado en una serie de trabajo debería aplicar una serie de prácticas. Entonces, un equipo especializado en un tipo de trabajo expresa unas prácticas y un equipo especializado en otras áreas de trabajo expresa otras prácticas. Eso podríamos decir como la genética. Y nosotros los coaches somos como una especie de virus, que llevamos el ADN y ayudamos al equipo a que se transforme, y la palabra en biología es mutación, a que ellos muten expresando los genes que nosotros necesitamos y que vayan en función o de beneficio al entorno donde ellos se encuentran, que en este caso sería la organización. Ok, entonces echemos un pequeño vistazo a cómo funciona una célula. Básicamente, como le dijimos en la introducción, una célula no es más que una fábrica química, ¿ya? Donde ella recibe, perdón, ella recibe unos químicos que pueden ser proteínas, aminoácidos o cualquier cosa, realiza un proceso celular a su interior y luego genera un químico resultante, una proteína o un enlace químico nuevo. Pero, ¿qué pasa si en el cuerpo llega otra serie de químicos? Cuando llega un nuevo tipo de químico para el cual la célula no está preparada para asimilarlo o metabolizarlo, que es el término biológico, al interior de la célula se da una parálisis, o sea, ella no puede funcionar. Y con el tiempo, si ella no metaboliza, muere. Perdón, César, ¿bajaste la presentación? Sí. ¿No? No se ve la presentación. Ya, lo comparto. En un momento. Gracias. Pero hasta ahora todos me van siguiendo. Sí. Sí. Me dicen si hablo mucho de biología, ¿eh? Pero creo que es importante para desarrollar la idea. ¿Se Chiquillo, por ve si bien? acaso, perdón, sí, ahora se ve, pero chiquillo, un favor, no levanten micrófono. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado antes de que nosotros, o sea, estamos leyendo el chat, por si acaso, pero empiezan a levantar micrófono y se llama desorden y se pierde el hilo de la presentación. Así que si tiene alguna duda o algún comentario, escribanlo en el chat, que se lo vamos a estar comunicando igual al Mata en el momento que, pero sin querer interrumpir nada de lo que está hablando, ¿sí? Gracias. Ok. Bueno, retomo. Entonces, entonces estábamos hablando de que
aquí estábamos viendo el proceso celular, ¿ya? Entonces tenemos la célula que cuando llega a un nuevo tipo de enzima o aminoácido que ésta no puede metabolizar, ella para su proceso celular. Y si ese proceso celular está detenido en mucho tiempo, ella muere. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para evitar que se dé esta muerte celular? El cuerpo tiene una estrategia. El cuerpo lanza algo que se llama un suplemento. El suplemento que es un pequeño organelo que ayuda, que realmente son una serie de químicos que ayudan a la célula a metabolizar ese elemento que ella en su momento no puede hacer. ¿Ya? Entonces ella lo hace por él, se adhiere a la pared celular y lo hace por ella. Y luego, y con eso ayuda a que reactivar los procesos químicos de la célula, ¿cierto? Luego, lo que hace es enviar algo que se llaman hormonas. Con las hormonas, él le da la señal química a la célula de que tiene que comenzar a desarrollar esos organismos nuevos para que se pueda producir la metabolización. ¿Por qué? Porque el suplemento es algo temporal y no es sostenible, no puede estar en el tiempo. Luego que la célula recibe esa instrucción, ella genera a su interior el organelo que se necesita a metabolizar los químicos y finalmente el proceso celular continúa. Entonces se retira el suplemento, se retira la cadena de ADN nuevo y si ven, la célula mutó y tiene las nuevas habilidades o las nuevas capacidades. Ok, entonces hasta aquí paramos el tema de biología. Y ahora veamos qué relación tiene todo este relato biológico que parece más bien una historia de la vida, es así. No sé si alguna vez han visto ese programa. Con lo que nosotros hacemos en ingeniería de software. Entonces resulta que nosotros podemos comparar un equipo de desarrollo de software con una célula. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo de software o los equipos en las organizaciones son las mínimas unidades funcionales que tiene toda compañía. La forma mínima en la que tú puedes dividir una compañía es en equipos de trabajo. Entonces, así al igual que la mínima unidad funcional que tiene un ser vivo es la célula, nosotros podríamos decir que la mínima unidad funcional que tiene una organización son los equipos. Los equipos, al igual que la célula a su interior, tienen unos organelos, la célula, los equipos al interior tienen una serie de roles especializados, los cuales pueden atacar cierto tipo de requerimientos. Los requerimientos analógicamente vendrían siendo la cantidad de químicos o aminoácidos que la célula puede asimilar. Entonces, un equipo de desarrollo también puede asimilar una serie de requerimientos a su interior. Realiza una serie de procesos y finalmente produce algo que se llama un artefacto. Todo equipo de desarrollo hace eso. Toma requerimientos, los trabaja y entrega artefactos. ¿Qué tipo de requerimientos puede aceptar? Depende de los miembros que tenga al interior, así como qué tipo de químicos puede procesar la célula, depende de los organelos que tenga al interior. ¿Y qué divide un equipo de otro? Bueno, así como una célula se divide a nivel de otra, se diferencia a nivel de otra por algo que se llama la pared celular, un equipo se diferencia de otro por algo que se llama contexto, el contexto de trabajo. ¿Ya? Entonces veamos cómo en una organización nosotros estamos llevando el coaching para ayudar a los equipos de que se transformen o muten en equipos especializados que, así como las células que vimos, que la mutación se da cuando ellos expresan sus genes, acá se da cuando los equipos expresan nuevas prácticas. Acuérdense que la genética que vamos a tener acá son prácticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ayudar al equipo a que expresen ¿qué? Nuevas prácticas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Entonces la idea es tomar la misma analogía que tenemos. Aquí tenemos un equipo que tiene estos dos tipos de requerimientos. Al interior tiene esta configuración. Es una configuración muy clásica de los equipos de Scrum, donde tiene su dueño de producto, tiene su Scrum Master, tiene un Technical Lead, tiene unos desarrolladores y generalmente tiene unos especialistas en pruebas. Y genera una serie de artefactos. Los artefactos ya se conocen como servicios, códigos, como quieran llamar. ¿Qué pasa cuando al interior del equipo llega un nuevo tipo de requerimiento que ellos no son capaces de hacer? Pues pasa lo mismo que pasa al interior de la célula. El equipo es incapaz de procesar ese requerimiento. ¿Por qué es incapaz de procesar ese requerimiento?
porque ellos no tienen el saber, el conocimiento, no tienen la práctica instaurada que los puede ayudar a ellos a que sean capaces de atender esto. ¿Qué se debería hacer en este caso? En este caso nosotros lo que hacemos es dedicar una fuerza de trabajo, que es el equivalente biológico a algo que se llama el suplemento. ¿Qué es el Task Force? Es un miembro especializado de un chapter que tiene el conocimiento para poder atender ese requerimiento. Con esto, él hace que la célula, o sea, el equipo de trabajo, comience a atender nuevamente los requerimientos de forma natural. Pero como vimos en el cuerpo, la segregación de suplementos no es algo sostenible. Así también la asignación de taskforce sobre los equipos también es insostenible. ¿Por qué? Porque los especialistas son escasos y caros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo mismo que hizo el cuerpo, inyectar sobre la célula el ADN para que estos puedan expresar que los genes, que son las prácticas. Este es el trabajo que hacen los mentores, que en mi caso sería el que hago yo o los coaches. Nosotros llegamos sobre los equipos las prácticas que son el nuevo ADN, sobre los roles, y con esto hacemos que se dé una transferencia de conocimiento y que los roles puedan expresar esa práctica. Una vez que la práctica está instaurada en el equipo, se retira la fuerza de trabajo de Task Force porque el equipo ya tiene la autonomía suficiente para poder atender ese tipo de requerimientos. El mentor se retira y si se dan cuenta la nueva capacidad o el nuevo gen expresado está activo sobre el equipo y este trabaja de manera autónoma. Ok, entonces aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para preguntarle hasta ahora cómo les ha parecido todo y si tienen dudas. Antes de continuar, porque sé que en ocasiones poner las dudas al final es más complicado. Me pueden hablar si quieren, podemos dedicar 5 minutitos. Ah, ya, para no interrumpir, que es lo que me importa. Ah, ojo, yo considero que es más valioso las preguntas que la narrativa, porque yo les voy a facilitar este material. Sí, no hay problema. Ok. Bien. Entonces aquí 5 minutos para que yo me recupere de la garganta. Hasta ahora, ¿cómo les ha parecido todo? Si es entendible, ¿tienen alguna duda? Bueno, por lo menos por el chat dice que está todo bien, todo claro hasta ahora. Y personalmente también me parece súper claro. La analogía es más fácil de asimilar. Ok, genial. Bueno, entonces si todo está bien, todo bonito, todo chévere, entonces continuamos. Ok, entonces aquí hablemos un poco de cómo escalamos. Ahí estuvimos viendo cómo se atacaba todo Eh, equipo. Ah, aquí dice que me gustaría Sergio, hacer una levantó una pregunta. Sí, pregunta. dale, Sergio. Suéltala nomás. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí, Excelente la analogía del tema celular con todo este tema de DevOps, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y los mentores existen en alguna metodología ágil o es un nuevo concepto? ok. Bueno, te ayudo ahí. Así como existe el rol de coach y el coach tiene una serie de características que cumple, la mentoría también, el mentor también tiene una serie de características que cumple. Ambos tienen el mismo objetivo que es movilizar. La diferencia más radical que existe entre el mentor y el coach es que el coach no es impositivo. O sea, el coaching tiene que ser requerido y querido por su coachee, ¿ya? Y el coachee ayuda, el coach ayuda a su coachee a encontrar la razón por la cual cambiar. Mientras que el mentor sí es visto como una figura de autoridad impositiva. O sea, el mentor es ese clásico experto que te dice, mira, yo tengo 40 años de experiencia aquí, he pasado por esto aquí, he visto que esto siempre se hace así, deberías hacerlo así. Es alguien que impone su saber. Esa es como una de las principales diferencias. La otra es que él está enfocado en la transmisión de conocimiento. ¿Por qué tomamos la figura del mentor y no la figura del coach en este caso? Ojo, que un coach hace mentoría también, ¿ya? ¿Por qué hago esa diferencia? Porque como nosotros buscamos en los equipos que se manifiesten las prácticas, está enfocado esa manifestación de la práctica en la transferencia de conocimiento, que es el equivalente biológico en la transferencia del ADN.
Entonces lo que nosotros buscamos es manifestar la práctica, más que darle al equipo razones por las cuales cambiar o cómo debería cambiar. Lo otro que también quiero expresarle es que este tipo de trabajo es complementario, o sea, no solamente va a ser desarrollado por los mentores. Los coaches también tienen un accionable aquí. Y aquí tengo un ejemplo donde puedes ver donde se hicieron sinergias con varios roles. No sé si quedó clara la pregunta o si tienes algún otro tipo de duda. Súper claro, César. Gracias. Ok, bueno, esto que les estoy mostrando acá, chicos, es cómo se configuraría un escalado clásico súper simple. Básicamente se tienen 4 cuadrantes, ¿ya? Y estos cuadrantes están relacionados con unos verbos en especial. Entonces tenemos la parte de los líderes. Estos líderes son los que se encargan de la comunicación a alto nivel y llevar cuáles son los resultados, planear cuáles son los equipos que se tienen que atacar. Esta planeación sale como resultado de una práctica o una técnica que se debería instaurar a nivel de portafolio en la organización, que es el Value Stream Map, ¿ya? Que son cuáles son todas las interacciones que tiene que tener el proceso de manufactura para que un producto se dé. Y de ahí sale el famoso lead time. Para que nosotros mejoremos ese lead time y mejoremos el flujo, que acuérdense que es uno de los objetivos que tiene DevOps, en la entrega de ese producto, entonces nosotros desarrollamos el Value Stream Map. Ese Value Stream Map nos da cuáles son los diferentes componentes y los equipos que están relacionados para que ese producto se dé, y ellos priorizan y dicen, deberíamos atacar estos equipos, y también son los encargados de la gestión monetaria. Obviamente, de cuál es la inversión, el seguimiento de ROI. Luego, y por eso vemos que el verbo que ellos están relacionados es de planifica, ellos planifican. Luego tenemos los mentores. Los mentores son los que se encargan de la transferencia de práctica a nivel de los equipos y que los equipos manifiesten estas prácticas. Su enfoque principal está centrado en el verbo de desarrollar. ¿Qué desarrollan ellos? Desarrollan las capacidades. Ese término de capacidades lo vamos a ver más adelante. Las capacidades son las habilidades y competencias que tienen los miembros del equipo para manifestar una práctica. Luego, en el siguiente cuadrante tenemos algo que se llama un task force o una fuerza de trabajo. ¿Qué hacen la fuerza de trabajo? Ellos están relacionados con el verbo ejecuta. Y como ven, son miembros cuyo trabajo es la ejecución, ¿ya?, de tareas particulares. ¿Qué tareas aplican ellos? Las tareas que sean necesarias para continuidad operativa del equipo y que sean tareas que no pueden ser ejecutadas por los miembros tradicionales del equipo debido a que ellos no tienen todavía manifestado dentro las habilidades o competencias suficientes para ejecutar dicha tarea. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza de trabajo es solamente una ayuda. Y finalmente tenemos el equipo de IT for IT, que son los que se encargan de brindar servicios internos a todos estos miembros que están aquí. Son equipos de TI altamente especializados y que dan servicios de TI especializados para las mismas áreas de TI. Un ejemplo que podemos ver es que, por ejemplo, si Task Force necesita habilitar dentro del equipo una herramienta, TI es quien brinda la instalación, los ambientes y el despliegue operativo de dicha herramienta, ¿ya? Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto alto nivel. ¿Por qué los equipos deberían cambiar? ¿Cuál es la estrategia viral que se debería seguir para que ese cambio se manifieste en los equipos? Y todo eso lo hemos visto a alto nivel. La idea es que ahora veamos en detalle un pequeño plan de ataque, un pequeño plan de adopción sobre un equipo. Entonces, sabemos que DevOps tiene una serie de prácticas instauradas ya muy reconocidas y estándares, que son, por ejemplo, la integración continua, el despliegue continuo, continuous delivery y continuous monitoring. ¿Ya? Estas prácticas entre sí son escalonadas, por eso las coloqué intencionalmente como si fueran una escalera o la famosa cascada. Entonces vemos que para que se dé el continuous delivery deberíamos tener una integración continua, y para que se dé el continuous deployment deberíamos tener un continuous delivery, y para que se dé el continuous deployment, continuous monitoring, perdón, deberíamos tener continuous deployment. ¿Ya?
Entonces veamos el plan a continuación. Resulta que si nosotros tomamos cada uno de esos viajes y los dividiéramos en sus genes, que son las prácticas, nos daría lo siguiente. El PAC de integración continua nos daría desglosado esta serie de prácticas. Nos daría que deberíamos comenzar con una práctica de control de versionamiento de código, o BCC, por sus siglas en inglés. Deberíamos tener una práctica de test field programming, o sea, que ejecutemos la prueba primero antes del código, y deberíamos tener una práctica de refactorización, lo que nos ayude a generar mejora continua sobre su código. Si esas tres prácticas las agrupáramos, nos daría una práctica mucho más grande, que es Test Driven Development o desarrollo guiado a pruebas. Si adicionalmente a esas prácticas le sumamos prácticas como diseño simple y construcción automática de código, finalmente tendremos una práctica más grande, que es la práctica de la integración continua. Entonces, si seguimos la analogía de la célula, si queremos una célula especializada en integración continua o un equipo especializado en integración continua, ¿qué genes deberíamos expresar sobre ellos? Deberíamos expresar estas prácticas. Las prácticas de control de versionamiento, la práctica de test field programming, la práctica de refactorización, la práctica de diseño simple y la práctica de automatización de código. Cada una de estas prácticas, a su vez, tiene 4 elementos que son importantes, o que son elementos habilitantes. Un elemento habilitante es, por ejemplo, el desarrollo de habilidades, competencias o saberes de los miembros del equipo en esas prácticas, que se ve en el cuadro de habilidad. Deberíamos tener una herramienta que permita al equipo ejecutar dicha práctica. Deberíamos instaurar un proceso o un flujo de trabajo al interior del equipo, o modificar su flujo de trabajo que permita la ejecución de dicha práctica. Y asociado a eso aparece la famosa métrica. Tenemos una métrica que nos indica si el equipo efectivamente está o no está manifestando esa práctica. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, chicos. ¿Me siguen? ¿O tienen dudas? Para pasar al siguiente slide, porque de aquí se complica más la cosa. Ah, me preguntan que si voy a compartir la presentación. Sí, claro. Ah, ok. Lo vamos a dejar, por si acaso, lo vamos a dejar en los comentarios de Meetup. Sí. Aquí veo en el chat. Ah, bueno, entonces aquí me preguntan una cosa. Me dicen cascada en DevOps. Bueno, lo que está ahí resulta que hay prácticas que están interrelacionadas. O sea, que quiere decir que tienen los famosos prerequisitos. No puedes pasar no puedes pasar a un continuous delivery si antes no tienes instauradas prácticas de continuous deployment. Podrías, o sea, tú podrías automatizar todo eso y decir, bueno, como yo automaticé este flujo, yo con un simple clic paso de aquí al ambiente de certificación. ¿Viste que sí pude y no tengo prácticas de integración continua? Sí. Pero lo único que estás haciendo es que estás metiéndole al sistema cosas malas y las estás sacando muy rápido. Mientras que ese no es el ideal, porque nosotros deberíamos ver por la calidad en la manufactura del producto. Entonces, todas las prácticas de integración continua, si se dan cuenta, están relacionadas íntimamente con el desarrollo de calidad. Entonces, deberíamos encargarnos primero de desarrollar con calidad antes de entregar rápido. No sé si ahí respondí esa pregunta. Ok, bueno, entonces sigamos. Vamos a seguir y seguro dejo como unos 20 minutos para que preguntemos al final de la charla. ¿Les parece bien? Sí, mejor, súper. Ok, genial. Bueno, entonces aquí vimos a nivel microscópico cómo se expresaría la cadena genética de un equipo que quiere especializarse en integración continua, donde cada una de esas líneas, como vimos, es un gen, o sea, una práctica. Y la práctica necesita 4 elementos. Necesita una habilidad, una competencia, una herramienta, la instauración de un proceso y una métrica de seguimiento. Ok. Entonces, esta línea que está acá de habilidades es lo que se conoce como la línea de gestión de cambio, que es la que se encarga de la competencia humana o del saber de los equipos. Esta línea que está acá abajo es la línea de herramientas, el famoso y ultra reconocido pipeline. Entonces, si se dan cuenta, instaurar un proceso de DevOps solamente con la línea azul es un camino rápido del fracaso. ¿Por qué? Porque necesitamos las otras líneas. Esta línea que está acá es un Lean Change Management o un proceso Lean, donde lo que nosotros hacemos
es remover cuellos de botella y desperdicios en el proceso de manufactura. Esta línea que está abajo, lo que está alineado son a los KPI, a los objetivos primarios de resultado, que a su vez se expresan en métricas de seguimiento sobre cada una de las prácticas. Entonces, ¿cómo podemos saber que un equipo está aplicando BCC, o sea, un sistema de control de versionamiento? Porque uno, manifiesta el comportamiento asociado a la práctica, y dos, la métrica asociada con la práctica lo manifiesta. Y así es como funcionaría esto. Ok, entonces hablemos un poco de una de las líneas que es la más olvidada en DevOps, que es la gestión del cambio y por qué toda esta analogía celular. Entonces resulta que nosotros lo que hicimos fue dividir el nivel de conocimiento que necesita un rol en especial para desarrollar su práctica en 3 niveles. Y utilizamos la analogía de Star Wars. Entonces dijimos que el nivel más básico era un Padawan, el nivel intermedio era un Jedi y el nivel avanzado era un Jedi Knight. ¿De dónde sacamos estos niveles? Los sacamos de algo que se conoce la matriz ILUO. ILUO, sí. La matriz ILUO es una matriz muy utilizada para tipificar las competencias técnicas y lo que busca es tipificar cuáles son los saberes que debería tener un rol para poder ejecutar su tarea. Entonces, nivel 1 es un rol que está apenas aprendiendo y que es incapaz de ejecutar su prueba. Que en nuestro caso, perdón, su trabajo, que en nuestro caso sería Padawan. El nivel 2 es un rol que es capaz de realizar su trabajo, pero con la supervisión de un rol superior, que sería en nuestro caso un Jedi. Y el nivel 3 o el caballero Jedi es una persona que tiene completa autonomía y saber y puede ejecutar su trabajo sin supervisión de nadie y con maestría. Y Light Lugo tiene 4 niveles. ¿Por qué no usamos el 4 nivel? Porque el cuarto nivel es una persona con maestría y además de eso tiene capacidades de enseñar. Entonces lo que nosotros en este momento no buscamos fue generar mentores, sino generar solamente expertos hasta ahora, que es lo que busca la organización. Entonces, por eso solamente tipificamos 3 niveles. Ok, estos niveles se pueden ver, como se dan cuenta, nosotros podríamos tener la manifestación de un proceso de integración continua solamente Padawan. ¿Y qué serían? Serían un equipo que conoce las prácticas en teoría, pero que todavía es incapaz de trabajarlas. Podríamos instaurar las prácticas de integración continua sobre el equipo a nivel Jedi. ¿Y qué sería? Sería un equipo que tiene conocimiento teórico de qué son las prácticas, tiene conocimiento práctico de qué son las prácticas, pero todavía necesita que alguien lo ayude, ¿ya? Necesita supervisión. Y finalmente, si nosotros tuviéramos un equipo que tiene las prácticas instauradas a nivel de Jedi, ¿qué tendríamos? Tendríamos un equipo, ese equipo que tanto hablamos en la agilidad, un equipo autoorganizado y autónomo. Ellos conocen sus prácticas, son capaces de ejecutar sus prácticas sin supervisión de nadie. ¿A qué aspiramos nosotros? A aplicar siempre las prácticas a nivel de Jedi Knight. Pero, aunque se vea bonito en papel y se vean las lineecitas bonitas y rectas, en la realidad eso no se da, ¿ya? Y en la realidad, básicamente, no todos los roles, ni todos los equipos, ni todos los miembros del equipo se están alineados, o sea, están al mismo nivel. Eso es muy, muy raro que se dé. Así que, en la realidad, es más fácil que se dé este camino que está acá. ¿Qué es este camino que está acá? Es mi video chat. Allá. ¿Qué es este camino que está acá? Son todas las diferentes aristas que se pueden presentar. Entonces, podríamos tener personas de Padawan en un nivel, de Jedi, de Caballero Jedi en otra, de Jedi en otra. Entonces, estos son todos los diferentes caminos o bifurcaciones que se nos podrían dar. Lo otro es que, si notarán, aparecen unos pequeños números. Esos números que están ahí son sprints de trabajo que ya están tipificados en un plan de trabajo que más adelante les voy a mostrar, y es más o menos el esfuerzo que se requiere en llevar a un rol a que transite de un estado al otro. Es decir, si tenemos un chico que es sensible a la fuerza, o sea, que nunca ha trabajado con nada de esto, y quiere pasar a Padawan, necesitaría en promedio un sprint de trabajo para que esa práctica se manifieste.
Si queremos llevarlo de Padawan a Jedi, necesitaría en promedio un sprint de Padawan y 2 sprints de Jedi. Serían 3 sprints de trabajo para que se manifieste la práctica a ese nivel. Y así sucesivamente. Ok, entonces hablemos un poco de cómo son esos niveles. Entonces, el nivel 1 de la práctica de versionamiento, sistema de control de versionamiento, lo podríamos ver en detalle aquí. Entonces aquí tenemos el famoso radar de habilidades. Entonces podríamos decir que un rol de desarrollador, un developer, si se dan cuenta aquí, para que sea considerado un Padawan en las prácticas de versionamiento, debería tener por lo menos conocimiento de qué es un sistema de versionamiento distribuido, qué son los repositorios, conocer todos los comandos, conocer y utilizar los comandos como commit, push, pull, checkout, y conocer y utilizar al menos las branch y conocer la master branch. Si nosotros logramos ver que un chico tiene esos conocimientos, lo podríamos tipificar como un Padawan. Y seguro se están preguntando, no me lo han preguntado en el chat, pero yo estoy seguro que se lo están preguntando, ya César, ¿y cómo sabemos entonces que tiene esas prácticas? Porque resulta que el Cesarito no lo tiene aquí en la presentación, pero sí lo tiene unos assessments. Entonces yo tengo un assessment por cada una de esas prácticas, y tengo un montón, sobre cada uno de los roles, que me ayuda a identificar cuáles son el nivel de habilidades que tiene y saber posicionar al miembro del equipo en qué posición está. Y más adelante se los voy a mostrar. No hace parte de la presentación, pero creo que se los puedo mostrar más adelante. Entonces dijimos que este rol, con estas habilidades, nosotros lo podríamos tipificar como un Padawan. ¿En la práctica de qué? De BCC, Version Control System. Esto no quiere decir que si él es Padawan en esta práctica no pueda ser un caballero Jedi o un Jedi Master en otra práctica. Simplemente en esta práctica tiene poco conocimiento, pero en otras prácticas puede tener mucho. Pueden ser las aristas que vienen. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, como mentor, ayudar al equipo a que exprese esa práctica, exprese ese ejemplo. Ok. ¿Qué debería tener un Jedi en la práctica de Control Version System? Debería tener esta serie de habilidades. Debería haber incrementado las habilidades anteriores, o sea, debería tener mucha más maestría en el conocimiento de qué es un sistema de control de versionamiento distribuido, en qué son los repositorios, tener mejor conocimiento de los comandos. Aparte de eso, tiene que conocer ahora qué es el comando for, o sea, cómo le hago yo un for al repositorio, entender bien los conceptos de, por ejemplo, branch per future, conocer qué es un pull request y cómo utilizarlo, saber resolver los conflictos que se puedan presentar, como los merge, y conocer y utilizar Git Flow, ¿ya? Y entonces con eso tenemos el mínimo de habilidades que debería tener un Jedi en esta práctica. Y finalmente un caballero Jedi debería tener todavía mucha más maestría en las habilidades que tenía como Padawan, tiene que desarrollar más competencia en las habilidades que tiene como Jedi y tiene que tener conocimiento de prácticas como Stash, Reset, Rebates, y en este caso, esta segunda habilidad está muy enfocada en la compañía donde hicimos coach hacia nuestros clientes, y es porque allá se procuró un modelo federado, que es el ideal, y ellos le daban autonomía a los desarrolladores de que administraran la herramienta. Entonces, este caballero Jedi tiene un perfil más administrador. Si notan, él tiene que tener el nivel administrativo en Bitbucket, sabe qué es un team, sabe qué es un group, sabe qué son los projects, sabe cómo se hacen y se crean los users. ¿Por qué? Porque estaban procurando un administrador. Y con eso desarrollamos todo ese nivel de competencia. Esto que está acá es la savia de esto que hemos estado trabajando y es lo que se conoce como la matriz de habilidad. La matriz de habilidad es la famosa matriz Hilugo de la que le estuve hablando y tipifica los niveles de habilidad que debería tener un rol para poder ejecutar su trabajo. Esto hablando de habilidades hard skills, ¿ya? Entonces aquí tenemos todos los conocimientos que él debería tener, cuáles son las habilidades que él debería desarrollar, cuáles son las habilidades que él tiene y el algoritmo que lo posiciona, en qué nivel está. Entonces, si se dan cuenta, en ocasiones ellos son dispares. O sea, en ocasiones tienen conocimientos de Jedi Knife
tienen conocimiento de Jedi y tienen conocimiento de Padawan. Por eso se instauró un mecanismo de puntuación. Lo que hace es sumar eso y si la puntuación da, se puede transitar de un estado a otro. Entonces, en este caso, este chico todavía está en Padawan. Un Padawan próximo a promocionarse como Jedi, pero todavía sigue siendo un Padawan. Ok, ¿se acuerdan que estuvimos viendo unos numeritos que habían allá? Esos numeritos que son las famosas sprints de trabajo del mentor. Es el método Kaizen, que es el que nosotros utilizamos para generar sobre los equipos algo que se conoce como la mejora continua. Entonces, la mejora continua, ¿cómo la hacemos? Nosotros tenemos un guía de workshop que cumple el ciclo de teaching, donde nosotros enseñamos. Ahí se da la transferencia de conocimiento sobre los miembros del equipo. Y a nivel, siguiendo la metáfora de la célula, sería la equivalente a cuando nosotros transmitimos los genes. ¿Ya? Ahí nosotros transmitimos todo el conocimiento que se necesita sobre el equipo. Generalmente son clases que pueden estar divididas en maestrales, o sea, maestría, hacer clases magistrales y también clases de interacción. Finalmente, cuando comienza el sprint, ojo que estos workshops son workshops de 8 horas, o sea, los equipos están conmigo todo el día. Yo hago la transferencia, preparo talleres, preparo temáticas donde ellos desarrollan todo el conocimiento que necesitan. Y esto se hace inter-sprint, o sea, al finalizar un sprint, que aquí se ve como iteración, se tiene el workshop y luego comienza el sprint. ¿Por qué se hace eso? Para no dañar la planeación que tienen muchas compañías diciendo, mira, este producto va a estar en tantos sprints o tantos, y ellos comienzan a pensar que tienen un día menos de sprint, sino que por el contrario, su sprint no se ve afectado, ellos siguen teniendo los mismos días. Lo único que se desfasa es la fecha en que el sprint comienza. Entonces ellos tienen la sesión de workshop conmigo, nosotros hacemos la transferencia de conocimiento, tenemos las actividades con ellos y luego comienza el sprint, tenemos un ciclo que se llama el ciclo de training. ¿Por qué? Porque el cerebro solamente retiene los recuerdos que son utilizados por él. Entonces puede que en el workshop sea muy bonito, ellos hayan captado, les haya gustado la diapositiva porque tenía colores y muñequitos y hayan captado la idea, pero una vez ellos comienzan su día a día, como ellos están inmersos en otra dinámica, comienzan a olvidar las cosas que aprendieron. Así que como lo que no se utiliza se olvida, entonces comienza un ciclo de entrenamiento. En el ciclo de entrenamiento nosotros tenemos una cata diaria. Una cata es un ejercicio guiado que los ayuda a ellos a reforzar el conocimiento que tuvieron en el workshop. Esa cata generalmente dura entre 30 y 1 hora. ¿Ya? Y es diario. Yo estoy ahí con Dios. Siempre que me ven dicen, ya vino pero es todos los días. Y tenemos el ejercicio. Luego, finalizada la primera mitad de la iteración o la primera mitad del sprint, termina el ciclo de entrenamiento. En este ciclo de entrenamiento comienza el siguiente ciclo, que es el ciclo de acompañamiento. En este ciclo de acompañamiento la idea es que ya vamos a poner por obra el conocimiento que hemos aprendido en el teaching y en el training. ¿Qué hacemos antes de eso? Establecemos un objetivo y decimos, miren, esa métrica que tiene la práctica, vamos a subirla o mejorarla en tanto por ciento. Ese es nuestro objetivo. Luego establecemos un compromiso. Nosotros nos comprometemos a lograr ese objetivo. ¿Por qué es un compromiso? Porque todavía hay un tema de desconocimiento y que puede que sí o no cumplamos ese objetivo. Por eso es un compromiso. Hacemos visible la métrica, o sea, de cómo estamos hoy y hacia dónde queremos llegar, y comenzamos aquí a introducir la famosa herramienta. Aquí tenemos la herramienta que nos permite la ejecución de la práctica y seguimos el acompañamiento. Entonces, si ven, este ciclo de Kaizen tiene 3 verbos bien específicos aquí. En el workshop, el ciclo de teaching se llama recibir. Ahí es donde ellos reciben el conocimiento. En el ciclo de training es donde ellos comprenden el conocimiento, o sea, donde hacen el ciclo de introspección y se apropian del conocimiento. Y en el acompañamiento es donde ellos aplican el conocimiento. Estas son las 3 fases del saber. Finalmente, cuando termina el sprint dentro de la retrospectiva, nosotros también tenemos nuestra reto. Hacemos una revisión del compromiso, vemos si llegamos, si no llegamos, por qué llegamos, qué deberíamos mejorar.
generamos un feedback y ese feedback lo llevamos hacia nuestro siguiente workshop. ¿Por qué? Porque estos son ciclos. Si se dan cuenta, manifestar una práctica en un equipo en ocasiones puede tomar más de un ciclo. Y aunque ahí hay unos ciclos provisorios, puede que algunos equipos lo desarrollen en más o lo desarrollen en menos. ¿Qué nos dice a nosotros que los equipos están manifestando la práctica? No nos dice la métrica que está asociada a dicha práctica. Y con eso rompemos la sensación de que yo creo que los equipos van bien. Sí, mira, yo los veo y van geniales. César, ¿cómo va todo? Pero no hay métrica, entonces la métrica no miente. Por eso es importante que la métrica esté ahí dentro. Todo esto que se da aquí es conocido como el ciclo de Kaizen o el ciclo de mejora continua. Ok, ¿por qué nosotros manifestamos dentro del equipo las prácticas? No manifestamos dentro del equipo las prácticas solamente porque queremos. Las prácticas asociadas traen una serie de beneficios. Cuando nosotros recomendamos que un equipo manifieste una práctica, cuando vemos que la necesidad del cliente es en busca o en función de un beneficio que quiera adquirir. En el caso del control de versionamiento, nosotros estamos relacionados con un atributo no funcional, es un atributo de calidad del código que es la portabilidad, queremos mejorar la portabilidad. Y cuando tenemos miembros del equipo que se encuentran en un nivel de dominio de la práctica, perdón, aquí se me pasó. A nivel Padawan, lo que tenemos son esta serie de beneficios, que ya podemos conocer cuál es la tarea que está asignada a cada miembro del equipo. Que podemos tener visibilidad de cuáles son las partes del código que fueron cambiadas y quién ejecutó esos cambios. Y que también podemos ordenar de manera sencilla los cambios que están siendo desarrollados por los miembros del equipo en unos pequeños paquetes ya que se conocen como versiones. Pero si tuviéramos un equipo en Jedi, ya activaríamos otros beneficios. Tendríamos los beneficios de Padawan más los beneficios que trae la práctica instaurada en Jedi. Y si tenemos caballeros Jedi, tendríamos todo este panteón de beneficios que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que impulsa al equipo a cambiar o adoptar la práctica? Los beneficios, que es lo que finalmente ellos buscan. Y lo que finalmente buscan los clientes. Los clientes no buscan la práctica por decir, mira, mi equipo hace 6, porque eso a ellos ni les va ni les viene. Ellos solo lo que quieren es el artefacto. Pero si ellos buscan esos beneficios, se van a dar cuenta que tienen que manifestar las prácticas y eso es lo que moviliza al equipo a cambiar. Entonces ahí cerramos el círculo de la analogía celular. Este es el motivo que tienen los equipos para cambiar, porque los equipos quieren obtener los beneficios, quieren que su desarrollo sea más fácil, más rápido, más sencillo, con más calidad, pero querer eso no hace que eso se dé. Eso se tiene que dar a través de la manifestación de las prácticas. Ok, y aquí podemos ver una serie de métricas. ¿Cuáles son las métricas que se deberían dar, por ejemplo, en la práctica de control de versionamiento? Por ejemplo, podemos ver cuáles son los desarrolladores con más cambios que han comprometido, que se han hecho y premiarlos. Saber cuál es el tiempo de atención que se está teniendo un pull request para así saber cuánto tiempo de atención se está teniendo sobre eso. Saber cuáles son los commits diarios que se están haciendo para autor para saber que se está cumpliendo la práctica de integración continua. Conocer el número de pull requests aprobados por iteración. Eso son una serie de métricas. Ok, y hablemos un poco de un caso de éxito. Aquí tenemos la evaluación inicial que se hizo sobre un equipo. Entonces, a nivel izquierdo podemos ver los objetivos estratégicos o los OKR que tiene la organización, que son bien simples, son deseables de casi toda organización para su código. Que el código sea de mayor calidad, que sea súper rápido y que sea súper seguro. Casi siempre todo vicepresidente de desarrollo tú le preguntas, oye, ¿qué quieres tú para tus equipos? Oye, que eso salga con la mejor calidad, súper rápido y súper seguro, que nadie puede entrar. Ya, eso. Eso es lo mismo que decir lo quiero todo y nada. Esos OKR que están ahí, nosotros los dividimos en unos Key Primary Results, o unos resultados primarios. Que está aquí en esta esferita. Entonces, si se dan cuenta, cada uno está asociado a un color, ¿ya? El azul son los de calidad, los rojos son los de seguridad y los verdes son de velocidad. Entonces vimos que la salud de la aplicación nosotros la medimos con algo que se llama SCALE, que es Software Quality Assessment, un assessment de calidad, y que es un ranking que posiciona el desarrollo en unas letras que van de la A a la E, donde B está bien, es una B, está bien, pero podrías haber sacado una A, que sería el excelente.
vimos que la tasa de error encontrado en la aplicación era de 18 bugs, o sea, estaban sacando un montón de bugs. Y también que la tasa de errores al momento de despegar la aplicación era de 5 semanas. Entonces vimos que ahí teníamos dos elementos de este OKR con problemas. Uno, que la velocidad era, aquí en Cartagena dicen que un morrocoyo es una tortuga. De 3 pies es más rápido, o sea, desplegar cada 5 semanas es desastroso. Y la cantidad de errores que se estaban encontrando al momento de certificar la aplicación también eran muchos, 18 ¿no? Entonces dijimos, ya, prioricemos. Vámonos con estos dos elementos. Tenemos un elemento de calidad y un elemento de velocidad. Resulta que la calidad y la velocidad son atributos funcionales, atributos no funcionales inversamente proporcionales. Es decir, a mayor calidad tienes menor velocidad y a mayor velocidad tienes menor calidad. Así que teníamos ahí como un pequeño problema. Entonces recurrimos a nuestra journey de habilidades y lo primero que hicimos fue evaluar los equipos. Y resulta que evaluando los equipos nos salió este gráfico que está ahí. Y nos decía que el equipo se encontraba en JEDI en prácticas como de control de versionamiento y en Padawan en casi todo lo demás, exceptuando la construcción automática. Entonces resulta que esto evidenciaba, perdón, un problema. Dos bugs se estaban dando porque los chicos no hacían pruebas unitarias. Y eso se manifestaba aquí en que la práctica de TFP estaba a nivel Padawan. Y lo otro era que los despliegues tan infrecuentes, o sea, con esa tasa de despliegue tan larga de 5 semanas se daba porque los chicos no desglosaban bien las tareas y tenían una muy mala práctica que era que ellos tomaban sprint, en los sprints tomaban historias de usuarios y eran desarrolladas por un solo miembro, lo cual iba en contrapuesta con algo que se llama el diseño simple y se manifestaba en que ellos en la práctica estaban a nivel Padawan. Y eso, siendo benevolente, yo creo que ahí ellos estaban casi que sensibles a la fuerza. Entonces, si se dan cuenta, la evaluación manifestaba ese estado del producto. Aquí podemos ver cómo era su línea tecnológica base. Esto que está arriba es la matriz de conocimiento, que fue la que nos dio el estado en que ellos se encuentran. Esto que está acá es su pipeline, ¿ya? Que es un pipeline muy clásico de tecnología en Java, donde ellos tenían su control de versionamiento de una herramienta como Bitbucket, pruebas unitarias en JUnit, la refactorización y eso, utilizaban Sonar, pero realmente no, solamente lo sabían en teoría. El diseño simple lo podían haber hecho con Eclipse, y la construcción automática la hacían en Maven, pero que estaba sobre Jenkins. Y finalmente en su proceso Lean lo que comenzamos a instaurar fueron como práctica en el sistema de control de versionamiento, poner como proceso de ejecución el flujo de trabajo de Git Flow y aplicar dentro de las prácticas de refactorización y diseño simple un backlog de deuda técnica. ¿Ya? Perdón. ¿Esto por qué? Porque nosotros necesitábamos que comenzaran a romper y a desglosar en elementos más pequeños el desarrollo. Y las métricas que instauramos fueron, por ejemplo, en sistema de control de versionamiento, pull request, pull review, en la práctica de TFP code coverage, en los refactoring queríamos eliminar los smells y los bugs, y en la práctica de diseño simple queríamos mejorar el tamaño del despliegue y la frecuencia del despliegue. Ya este deployment size es el número de tareas que se envían y el deployment frequency es a qué velocidad se envían. Y finalmente en la automatización, el tiempo de construcción, la rata de construcción y la rata de fallas en la construcción. Este fue el plan que diseñamos para ellos. El plan que se buscó fue llevarlos hasta Caballero Jedi en prácticas como TFP para que se eliminaran todos esos bugs que tenían ahí y su desarrollo fuera de alta calidad. Mejoró un poco las prácticas de refactorización para que ellos supieran cómo refactorizar su código de manera eficiente y así pudieran comenzar a dividir en elementos más simples su código, modularizándolo. Y finalmente las prácticas de diseño simple que están íntimamente relacionadas con el diseño arquitectónico de piezas más simples que puedan ser desarrolladas. El ideal es que sean desarrolladas y construidas en un día
para que se cumpla el ciclo de integración continua. Y este fue el plan que nos dio para trabajo con ellos. Estas son fotos de las sesiones yo trabajando con ellos. Ellos están felices. Bueno, ni tan felices, pero están felices. Y después de los primeros 4 sprints, si no estoy mal, de trabajo, volvimos a hacer una medición. Y lo que se manifestó es que, por ejemplo, la rata de desarrollo, la rata de despliegue bajó a 1 semana. Y la frecuencia con la que estaban desplegando y se encontraban errores era más o menos 4 bugs. Y esto se estaba presentando porque ellos tenían alto código legado, que en ocasiones ya tenía bugs y era difícil encontrarlo. Entonces, si se dan cuenta, ellos obtuvieron mucho beneficio cuando se manifestaron estas prácticas al interior. Y estas son prácticas enteramente de manufactura y desarrollo de software. Y cómo nosotros podemos lograr que con prácticas de DevOps, que esto es lo que está aquí es DevOps, se agilizó el delivery, que fíjense que el delivery pasó de 5 semanas a 1 semana y se mejoró la calidad del desarrollo. ¿Haciendo qué? Haciendo que las prácticas de desarrollo de software cambiaran. Bueno, señores, hasta aquí la presentación del Cesariño. Pasamos a la sesión de preguntas. Sí, en Heimar había levantado una duda con respecto a cuando hablaba sobre Jedi. ¿Considera que el Jedi es un candidato a mentor o champion? Para no generar dependencia infinita a técnica de Agile Coach. Ok, genial. Bueno, mira, nosotros tenemos las 4 esferas de saber que debería tener un mentor para que se transforme. Entonces, básicamente hay una cosa que es así. Tú tienes un desarrollador. Si un desarrollador genera maestría en el desarrollo, es un desarrollador maestro, ¿cierto? Pero si ese desarrollador, tú comienzas a generar sobre ello saberes de arquitectura, es un arquitecto. Cuando ese arquitecto tú generas sobre él una tercera esfera, que es de liderazgo, tú lo que tienes ahí es un líder técnico. Entonces, un líder técnico tiene la maestría de un desarrollador, tiene conocimientos de arquitectura y tiene los saberes de liderazgo. Pero sí, aparte de eso, le colocas conocimientos de mentoría, o sea, de transferencia de conocimiento y teaching, ahí lo que tienes es el mentor. Entonces, el mentor tiene que ser una persona que sepa de desarrollo, que conozca arquitectura, que tenga nociones de liderazgo, pero que también enseñe. Ese es como nosotros lo desarrollamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Tomamos los candidatos que más se acercan a eso y que obviamente quieran desarrollarse. Entonces, si tienes arquitectos que quieren transitar a la parte de mentoría, ellos tienen que recibir esas habilidades. Y eso también se mide. Y además levantó otra pregunta. Ajá. Pregunten todo lo que quieran. A mí me encantan las preguntas. Los ítems que adicionas al backlog. Ajá. De deuda técnicas, ¿cómo Sí. garantizas que no afecte la velocidad del equipo? O sea, ¿se puntea en el sprint? ¿Cómo vendérselo a los PO o a los SM o a los clientes? ¿Cómo sería? Ok, bueno. El ideal de la deuda técnica es que no ocupe más del 30% del backlog que tiene el equipo. Lo otro es que la deuda técnica es algo que se debe. Finalmente, miren, el software tiene algo curioso. Y yo en muchas presentaciones tengo esa analogía. El software es como un zombie. El software es como un zombie. Si te das cuenta, el zombie no importa lo feo, podrido, malo que esté, pero él siempre anda, ¿cierto? En la serie. Así también es el software. El software no importa si está bien hecho o mal hecho a nivel de atributos de calidad. Si funcionalmente cumple su cometido, él anda. Pero finalmente, eso es insostenible. Estas prácticas lo que buscan es la sostenibilidad del negocio, más que la función. Cuando tú eres un product owner que solamente piensa en que se liberen funcionalidad y que se liberen muy rápido, aunque el desarrollo sea insostenible, o sea, aunque él no haga mucho énfasis en la calidad, es alguien cortoplacista. Está pensando en un desarrollo a corto plazo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el ciclo de vida de desarrollo de software, casi que el 70% del ciclo de vida se da en mantenimiento. Y eso da unos sobrecostos tremendos. Da tanto sobrecosto que hay desarrollos que vas a ver que en las reuniones que se sostienen con la vicepresidencia dicen, es tan caro arreglar este problema que prefiero hacerlo otra vez.
Entonces, para que esa expresión no se dé, es importante que se tengan bandos de deuda técnica y las deudas técnicas se paguen. Las deudas técnicas también se tipifican en unos cuadrantes, ¿ya? Y pueden ser deuda técnica desconocida no temeraria, deuda técnica conocida y temeraria, que es la famosa, mira, esto no se hace bien, yo sé que no está bien, pero nosotros necesitamos salir sí o sí. Entonces, salgamos y después lo arreglamos. Esa es la deuda técnica conocida y temeraria y se debería pagar. ¿Por qué? Porque más adelante ese problema te va a pasar factura y no es lo mismo arreglar código ahí que arreglarlo con mucho más código. Eso cuando se manifiesta en números, porque nosotros mostramos también con números cuánto cuesta que el equipo despliegue y que se devuelvan esos despliegues por errores, cuánto cuesta encontrar un error en producción, cuánto cuesta arreglar un error en producción, cuánto es el time to recovery, o sea, recuperarte de ese error. Y tú le muestras eso a un pro owner, te vas a dar cuenta que ese costo es infinitamente más grande que haber sacado un día para que un chico arreglara un problema que se había evidenciado. Entonces, mi recomendación ahí es que hagas visible eso a través de métricas, y las métricas te muestran eso. Las métricas siempre están asociadas a un tema económico, también monetario. Esto es un negocio. Vamos a parar la pregunta acá para la foto antes de continuar, si les parece. Les voy a pedir a todos que voy a parar el video ahora para parar el grabado. Vamos con la siguiente pregunta por si acaso. A ver. Bueno, vi por ahí que Sergio levantó la mano, pero antes de pasar a la pregunta de Sergio, voy a la de José, que pregunta, ¿cuáles serían las sugerencias para convertirse en un ingeniero de Ops? ¿Cuál sería la ruta a seguir? ¿Certificaciones que debería adquirir? Ok. Bueno, hay un organismo que es el DevOps Institute, yo te lo recomiendo mucho, tiene toda una línea de carrera con las certificaciones. Yo en lo personal tengo 3 certificaciones de allá, tengo que programar la 4ª. Te recomiendo mucho eso. Comienza con DevOps Foundation, está el DevOps Engineer, luego pasas a DevOps Architect Delivery, DevOps Lead. También ahora sacaron un programa para testing. Y si no estoy mal, quieren sacar una certificación de Software Reliable Engineer. Yo en lo personal te los recomiendo, son buenos. Lo otro que te quería decir es que, si te das cuenta, DevOps es una palabra que se ha puesto de moda, pero DevOps en sí no es nada, o sea, es la unión de desarrollo y operaciones. Y esta unión se da por la instauración de prácticas, y estas son prácticas de manufactura que llevan, o sea, Stream Programming, si te das cuenta, la integración continua es una práctica de Stream Programming. Y Stream Programming es más viejo que el Manifiesto Ágil, tiene como 18 o 19 años. Entonces son prácticas de manufactura de software que se están retomando. ¿Por qué? Porque Martin Fowler decía en un libro que leí una vez, en algo que se llama el Agile Fluency, o sea, el fluido ágil en la organización. Ellos decían que una vez que se pasara de la fase de focus, que es la fase donde los equipos buscan cómo generar valor, se pasaba a la fase de delivery, que es cómo ahora esos equipos entregan el valor. Entonces, la mayoría de las organizaciones ágiles están comenzando a entrar en esa era, en que, bueno, chicos, ya tenemos muy claro cómo generar productos de calidad, ya estamos viendo cómo podemos organizar nuestros equipos, ya sabemos que tenemos un tema de gestión de alta performance, pero ahora necesitamos incrementar la velocidad de nuestro delivery. Ya sé que nuestro delivery sea tan ágil como nuestro equipo. ¿Cómo hacemos eso? Ya para eso se necesita la instauración de prácticas de manufactura, en donde DevOps toma un rol protagónico. Por eso vas a ver que está tomando como tanto nombre. Pero DevOps es eso, son las viejas y confiables prácticas de manufactura que siempre han estado ahí. Solo que ahora la empacaron con un empaque más bonito, brillante, shiny. Sergio, que tenía la pregunta, había levantado la mano. ¿Quieres hablar o vas a escribir la pregunta? Sergio. Hola, ¿qué tal?
César, una pregunta. Mira, yo trabajo en la parte de seguridad de una institución financiera grande. El DevOps ha ayudado muchísimo. Pero la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo manejamos la parte, cómo incorporamos o cómo le damos más fuerza a la importancia de los indicadores de seguridad dentro del proceso? Porque como tú muy bien lo mencionaste, muchas veces se le da más importancia, más foco a la rapidez, a la velocidad, ¿cierto? Y a la funcionalidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar digamos, esa oportunidad de mejora con la parte de seguridad? Ok, mira, te respondo con un caso de la vida real. Le pasó a un amigo de un amigo. No, mentira, nos pasó a nosotros. Bueno, el sector en que yo estoy especializado, o sea, con el sector con el que yo más trabajo es con la banca. Uno de los temas que se tuvo fue la inclusión dentro del ciclo de vida de desarrollo de software de elementos de seguridad. Como esos elementos de seguridad eran, como ya vimos, o sea, hay atributos no funcionales que son inversamente proporcionales. La calidad, la seguridad y la velocidad son inversamente proporcionales, o sea, mayor seguridad, mayor rendimiento, menor performance. Y a mayor calidad de desarrollo, menor velocidad de entrega. Entonces resulta que esa área en especial tenía mucho afán por liberar los productos. ¿Por qué? Porque el gerente quería, digamos, cumplir con ese value stream map y la planeación que se hizo. Entonces, uno de los grandes sacrificados que hubieron ahí, ¿cuál fueron? La calidad y la velocidad. Para no alargarles el cuento, 3 doritos después, el banco tuvo una pérdida millonaria, millones con S y en mayúscula, porque detectaron una vulnerabilidad e hicieron un montón de transacciones y se perdió un montón de dinero. No voy a decir banco, pero salió por las noticias y todo, porque afectó a una cantidad de usuarios importante. Obviamente la cabeza de gerente o sea, eso fue la Revolución Francesa, una serie de cabezas que rodaron, pasaron por guillotina, y 4 doritos después se instauró un ciclo de desarrollo seguro en los equipos. ¿Qué les traigo con esta historia? Generalmente en la industria somos muy reactivos, o sea, esperamos que sucedan los hechos para darnos cuenta que los necesitamos y tenemos que instaurarlos. Entonces, yo soy muy fan de los animes, ¿eh? Y a mí me quedó una frase de un anime, que el tipo le decía al protagonista, mira, hay 2 tipos de personas, las inteligentes y las tontas. Y él dice, ya, las personas inteligentes son las que aprenden de lo que les pasó al otro. Y las personas tontas son las que aprenden de sus propias experiencias. Entonces, es un poco truculenta eso, pero les traigo eso porque ya hemos visto qué ha pasado. O sea, la importancia de la seguridad no es solamente capricho de alguien. Los hackers existen, las vulnerabilidades existen. Ya ahora donde todo el mundo es digital, solamente colocar un 0 más o un 0 menos en un campo de una base de datos te puede hacer millonario. Exagero, pero es así. Entonces no necesitamos aprender por nuestra propia vivencia, o sea, no necesitamos que le pase a nuestra organización. Ya hemos visto que organizaciones más grandes le ha pasado, entonces es importante incluir dentro del ciclo de desarrollo elementos de seguridad en la codificación y de seguridad en la aplicación. Otra pregunta muy relacionada con, ya que mencionaste el banco. Bruno pregunta, ¿cómo promueve la cultura de Ops en las organizaciones con demasiada burocracia? Bueno, la burocracia es uno de los elementos más complicados de levantar, complicadísimo, ísimo. Yo creo que cada gerente es como una especie de mini dictador, ya, en su entorno. Entonces cuesta. A lo que nosotros nos ha ayudado, y por lo que le traigo la analogía, es que siempre comenzamos por un equipo. Les decimos, ya mira, yo te voy a demostrar que vas a ganar mucho. Yo no necesito que me des toda la organización, dame un equipo de trabajo. Generalmente siempre nos dan el equipo, el silent team, o sea, el equipo más rezagado, o el que está nuevo, o el que tiene un desarrollo de bajo impacto. Toca lucharlo. Y cuando sobre ese equipo se comienzan a manifestar las prácticas y se comienzan a ver los beneficios y las métricas asociadas,
que a su vez le da unos indicadores económicos, ellos comienzan a comprarlo solo, se dan cuenta de que tu producto es bueno. ¿Cuál es la mejor forma de que se dé la adopción? Cuando tú demuestras que lo que tú traes es mejor que lo que ya existe. Entonces, la recomendación que te doy es: ve despacio, un equipo pequeño, instaura el experimento, visibiliza los resultados de tu experimento y te darás cuenta que ellos poco a poco te irán comprando. Nosotros comenzamos así y ya tenemos un equipo más grande, nos dieron una tribu, ya eso se volvió algo grande, obviamente el cliente es muy, muy grande también. Pero comenzamos con un equipo pequeño. No sé si respondí ahí la pregunta o tienes otra duda. ¿Alguien más con duda? Porque creo que ya leímos todos los que son dudas. Yo estoy con la mano levantada porque justo estoy con mi hija, pero no puedo escribir. Disculpa. Hola César. Hola. Consulta, cuando tú trabajas con equipos y haces coaching DevOps, tú llegas de punta a punta desde la plataforma, haces que los equipos tengan el ownership de la plataforma, el soporte del aplicativo y también la operación, o solamente has visto la etapa de ejecución que te enfocaste en CI/CD. Ok, bueno, ahí matizo. Las prácticas de DevOps no se pueden instaurar en todos los equipos, ellos también necesitan un contexto. Ejemplo, equipos monolíticos y con alto control, es difícil que se instauren prácticas como el Continuous Delivery y obviamente el Continuous Deployment. En ambientes tan controlados como la banca, donde incluso hay dos gerencias que están separadas. O sea, eso es para que vean a veces una de las cosas que te dice: ya quieres hacer DevOps, pero tienes una gerencia de operaciones y tienes una gerencia de desarrollo, con gerentes diferentes, o sea, tienen también temas de dinero, objetivos, metas diferentes. Sí. En esos casos, obviamente que es muy difícil instaurar un proceso punta a punta, o sea, ir de continuous integration al continuous delivery, obviamente al deployment, porque lo que te va a decir el equipo de operaciones es que tú no tienes injerencia aquí y que esto pasa así, porque su gerente lo dijo y pasa así. Y ahí hay un tema burocrático de por medio que se tiene que romper. Entonces, si te das cuenta, en ese tipo de ambientes controlados, DevOps siempre comienza, ¿por qué? Por el ambiente más anárquico, o sea, que tiene más libertad. ¿Cuál fue? Y ahí lo retomo el ejemplo que les hablé de que siempre uno toma un equipo de experimento. En nuestro caso, nosotros comenzamos a experimentar por la banca por Internet. ¿Por qué comenzamos a experimentar por la banca por Internet o los famosos canales digitales? Porque es la parte del banco que estaba en la nube. Era la parte donde estaba asociado a una nueva gerencia que ellos habían construido que se llamaba arquitectura digital, que no sé cuál es la arquitectura de software que no es digital, pero ellos le llamaron arquitectura digital porque sonaba shiny. Y entonces el gerente oyó de DevOps y quería, entonces nos dio un equipo y comenzamos por ahí. Obviamente comenzamos por ahí, nuestro primer experimento fue la banca digital, pero al momento de llegar a la parte de los core bancarios, no todas las prácticas de DevOps se pudieron instaurar. Con la banca digital sí hemos llegado hasta Continuous Delivery, todavía no he tenido el deployment. Con el Continuous Delivery los chicos tienen ya prácticas como configuración como código, infraestructura como código, tienen aprovisionamiento automático del ambiente, tienen pruebas simétricas, o sea, pruebas en paralelo. Pero el despliegue también está automatizado, pero no es continuo. O sea, todavía necesita la aprobación de un rol de negocio para que pase. Y se hace todavía en ventanas. Se hace en ventanas por un tema burocrático todavía, pero no es un tema tecnológico, o sea, ya está instaurado todo. En el caso de los core bancarios, donde comenzamos también con un equipo de DevOps que queríamos trabajar, no instauramos todas las prácticas. ¿Por qué también se hace la división de prácticas? Porque instaurar, por ejemplo, Continuous Delivery o Continuous Integration en algunos equipos es ambicioso y toma mucho. Pero tú puedes ir mejorándolo poco a poco con una práctica. Simplemente instaurando la práctica de control de versionamiento puedes ayudar, simplemente instaurando la práctica de pruebas unitarias puedes ayudar, simplemente instaurando esas prácticas y puedes ir mejorando, mejorando, mejorando el equipo, o sea, que se manifiesten las prácticas hasta que finalmente él se especialice en las prácticas de DevOps.
¿Qué práctica deberías instaurar y qué no? Depende de las evaluaciones, tanto del equipo como del producto como del proceso. ¿Ya? No, también no se instauran por instaurar. Entonces, sí, no todas las prácticas se pueden instaurar en todos los equipos, no todos los equipos van a llegar a automatizar todo su ciclo de desarrollo de software. Eso también tiene unas características especiales que se tienen que dar, tienen 3 requerimientos en especial. Un requerimiento de arquitectura, un requerimiento de tecnología y un requerimiento de proceso. ¿Ya? Entonces, con esa evaluación te puede dar qué equipos son susceptibles a DevOps. O sea, hablando de DevOps, de la integración continua, continuo delivery, continuo deployment, continuo monitoring. Y otros que no. No sé si ahí respondí la pregunta o tienes alguna duda. Bueno, Heimar igual levantó la mano por más dudas. Heimar, Hola, Dios César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vamos, viejo men? Muy A bien, muy bien, Heimar es brother. compañero mío. Excelente, excelente la charla. Muchas gracias por compartir ese conocimiento muy, muy, muy buena. Dios César, una pregunta más en tu experiencia. Aquí hablamos un poquito de gestión del cambio y vi que la orientabas mucho a los equipos, ¿cierto? Sí. A hackear la cultura de los equipos, a generar conocimiento y eso es súper clave. Pero hay algo un poco más complicado que tú lo conoces bien, es el tema de cultura organizacional. Entonces muchas veces el trabajo de la cultura es bien complicado. Yo he hecho algunos temas con Lean Chain Management y demás, tratando de hackear la cultura de la organización, pero no siempre es fácil. Dentro de tu experiencia, no sé cómo te ha ido tocando la cultura organizacional y quizás comenzando a llegar fuera de los equipos de desarrollo. Bueno, ok. Es interesante la pregunta porque hasta ahora, digamos que siempre he tenido el enfoque con los equipos de desarrollo. O sea, apartamos este hecho. Siempre he trabajado con la gerencia de desarrollo de software, con la DT. En especial con este cliente donde estamos, fue un cliente con el que no hubo que convencerlo, sino que él pidió. Porque él pasó, como han pasado muchos clientes muy grandes, él comenzó con el denominado modelo de Spotify y en algún momento escaló a Safe. Entonces, en Safe están los famosos Release Train. Y dentro de los Release Train están las vías de DevOps. Entonces, él en algún momento dijo, mira, para que podamos hacer nuestro Safe como está aquí enmarcado, necesitamos nuestro Release Train y necesitamos este área de DevOps. Entonces ellos nos solicitaron explícitamente que le diseñáramos un LACE, o sea, un Lean Agile, un centro de excelencia Lean ágil de DevOps, que fue el que diseñamos. Lo curioso fue que nos pidieron que lo diseñáramos basado en el modelo de tribu de Spotify, no de Safe. Entonces, lo que utilizamos para explicarle al cliente fue esa analogía celular. Le dijimos, mira, realmente cuando nosotros trabajemos con los equipos, nosotros vamos a tener squad, pero son squad trascendentes. O sea, trabajamos con los equipos, armamos el pool de profesionales que necesitemos, dependiendo de las prácticas que vamos a instaurar, ejecutamos el plan de acción y luego nos vamos y el equipo debería quedarse empoderado. Entonces, digamos que toda esa charla que tengo ahí es una forma bonita y corta de expresar ese plan de trabajo que tuvimos con ellos, que está a la Everest Way, ya te imaginarás cómo es. Entonces, eso, o sea, hasta ahora no he tenido la oportunidad de trabajar con otro contexto que no sea desarrollo de software. Súper, súper, vale. Gracias. No sé si de pronto has trabajado comunidades de práctica de pronto también que impulsan mucho el cambio cultural de pronto. Sí. Ok, chicos, para los que no sepan, resulta que hay un modelo que se implementó dentro de Spotify y que ha sido muy adoptado dentro del mundo ágil. Entonces, lo que ellos buscan es dividir los equipos en algo que se llaman tribus, escuadrones y chapter. No sé por qué chapter, porque chapter en inglés traduciría como capítulo. Bueno, resulta que la tribu es la unión de escuadrones. Los escuadrones vendrían siendo los equipos. Los equipos están compuestos por roles multidisciplinarios, ¿cierto? Un buen equipo de desarrollo tiene una pluralidad de profesionales dentro. Cada uno de esos profesionales le permite al equipo desarrollar un tipo de trabajo. ¿Se acuerdan? La analogía que hacíamos en la célula. Pero esos especialistas o esos roles también se agrupan en algo que se llama un chapter.
Ese grupo de especialistas tienen un chapter lead, o sea, un líder de especialidad que los ayuda a ellos a llevar lineamiento, la parte de gobierno de especialidad. Pero a su vez, resulta que hay elementos de interés común que son interchapter, o sea, que confieren a diferentes especialidades. Eso es lo que se conoce como una comunidad de práctica. Entonces, en un modelo escalado, si se dan cuenta, este modelo de coaching que yo les presenté tiene un lado flaco, o sea, tiene un punto débil, que ya nosotros lo hemos evidenciado, y es que es un coach muy basado, o un modelo muy basado en el coaching presencial, 1 a 1. Pero en la vida real no hay tantos coaches para atender a todos los equipos. Bueno, la consultora sería feliz con eso, pero el cliente no podría mantener una equivalencia de un coach a un equipo, o sea, o de 1 a 1. Lo que busca es escalar esa estructura, tratando de tener la menor cantidad de coach, pero llevando el mismo modelo. Entonces, lo que se hace ahí es que se tienen comunidades de práctica. Las comunidades de práctica lo que vienen haciendo es que los roles tienen una serie de profesionales sobre los que ellos pueden llevar sus dudas o inquietudes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos allá es que nos apoyamos con los chapters que están muy relacionados con esto, que vendrían siendo el chapter de arquitectura y el de líderes técnicos, y sobre ellos generamos la comunidad de práctica de voz. ¿Por qué sobre esos dos chapters? Pucha, ahí como le dije a Wilma, yo estoy también muy especializado en el tema de manufactura de software. No quiero decir que esos sean los únicos en su contexto, pero como yo estoy muy con el tema de desarrollo, son los chapters que más interés le tiene a ese rol en particular, que son los desarrolladores. Y con ellos creamos una comunidad de práctica. Entonces ellos se reúnen una vez por semana, se reunían los viernes antes de que pasara el tema del apocalipsis zombie. ¿Por qué los viernes? Porque allá estaban en verano y tenían horario de verano. Entonces los viernes era un día más pequeño. El banco les facilitaba un espacio, les daba cerveza, pizza y tal. Nos costó que nos dieran la cerveza, por cierto. Y entonces los chicos pueden llevar sus inquietudes y promocionarse con esa comunidad de práctica. Y así hace que el conocimiento fluya, se activan los genes del conocimiento y no tiene la necesidad de tener un coach que esté constantemente trabajando sobre el equipo. Eso es una forma de escalar. Así fue como lo hicimos. ¿Qué otra Hailey, duda? Suéltala. tiene la mano levantada. Ah, ya, yo te iba a complementar. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Yo iba a complementar con lo que dijiste los chapters, y es que es muy importante como conocer la propuesta que hace tanto de prácticas como a nivel de administración de Spotify, porque los chapters se encargan tanto del manejo de las habilidades, skill y demás, pero también de la parte administrativa, que hace referencia de la contratación o el despido de las personas. Entonces, si muy bien la organización adopta, por ejemplo, la parte de prácticas de un chapter, para que un chapter dé el resultado como el que les dio de Spotify, tienen que tener un chapter lead, ¿sí? Y es una persona que tiene la habilidad, tiene mucha experiencia, que ya tiene un seniority muy bien avanzado y abarcado en esa industria. Entonces, una vez que tienen ese chapter lead, se conforma el chapter y los miembros del chapter pertenecen únicamente a un único interés. Por eso hay chapter de product owner, hay chapter de facilitadores o Scrum Master, hay chapter de backend, hay chapter de frontend, hay chapter de UX, dependiendo de la capacidad que tenga la organización para poder armarlos. Entonces, de ahí se levantan cuál es el interés del chapter y el chapter lead ayuda a priorizarlos y empezar a abarcarlos para todos los miembros. Pero aparte, hay como un background o un demonio que va corriendo porque el chapter lead tiene también que trabajar un 1-a-1 con cada uno de los miembros del chapter para ayudar también a nivelar las habilidades. Porque puede ser que yo tenga una habilidad como así como decía Mata, en Padawan y otra que ya está en Jedi, ¿no? Entonces, pero eso no va a ser el interés común del chapter. Entonces, aparte, tiene ese trabajo de individualmente, ¿cómo yo te ayudo, Mata, a irte de Padawan a Jedi en tal práctica, ¿no? Pero relativo al interés del chapter. Ojo, ¿no? No es que un frontend con un UX, no, con un UX, no. Los chapters tienen esa que son específicos, tienen un Desarrollan la especialidad, la habilidad de la especialidad. Ahí la Goodson dijo algo que a mí se me escapó y es cierto, los chapter leads funcionan también como agentes de cambio. En nuestro caso, o sea, llevando esa práctica sobre los especialistas y los especialistas a su vez a los equipos, que es como se está haciendo acá.
Claro, y entonces lo que nosotros hemos hecho es organizar chapters y se le dan como 4 horas a la semana de enfoque distribuidas, 2 horas, por ejemplo, los martes y 2 horas los jueves, y se van trabajando con los miembros del chapter y se va evolucionando. Y ahí es donde empieza la comunidad de prácticas interna, relativo, que es muy diferente a cómo funciona un meetup o este tipo de comunidades, ¿sí? Aparte de eso, los chapter lists tienen otro trabajo muy importante y es poder alinear el chapter con la visión estratégica de la organización. Entonces no es como que nosotros somos la comunidad independiente y hacemos lo que queremos con lo que podemos ni nada, sino que estamos súper alineados con los objetivos de la gerencia y también con los objetivos de la organización para poder llevar a la organización a lo que queremos, que es el valor del cliente, que el cliente se sienta que le estamos respondiendo en cuanto a las necesidades y lo que él necesita y que la organización sobrevive a todo esto que es lo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Entonces, digamos que como si ha fallado es porque simplemente le damos nuestro sabor y es como que a veces un chapter se convierte, es una comunidad y le dan el nombre al chapter. Y no es lo mismo. Entonces, por eso también pueden ser que fallen. Entonces, hay que tener muy bien claras las distinciones entre eso para que la comunidad de prácticas se dé. Y ahí con eso cierro. Sí. ¿Qué otra duda tienen por ahí, chicos? No han levantado ni más manos Cero ni dudas. más dudas. Aprovechen, aprovechen. Este espacio se paga en las preguntas y respuestas. Pero igual aclaraste bastante y entre los dos incluso han complementado bastante la información. Genial. Sí. Bueno, lo otro que les quería decir es que el enfoque que yo les traje acá es un enfoque más basado en lo humano, o sea, en la gestión de cambio y de talento hacia lo humano. ¿Por qué? Porque la parte técnica está bastante bien cubierta, pero este tema de lo humano se solía descuidar un poco, entonces se tenía la concepción de que como los equipos tienen ya el pipeline instalado, automáticamente todo debería ser de alto performance, ¿verdad? Porque ellos tienen el pipeline instalado. Pero se necesita más que eso, se necesita también un cambio a nivel de cómo el equipo gestiona su trabajo, también se necesita un cambio de cómo él ejecuta su trabajo y de cómo concibe su trabajo. Entonces tiene que ser siempre un cambio integral. Y se dan cuenta, en esa integralidad se interconectan muchos saberes, o sea, está el metodológico, está el técnico, está el humano, hay un montón de cosas. Por eso es que la transformación digital no se da en una sola arista ni con un solo pool de profesionales. Se necesitan muchas cosas. Oye, Y César, también, señora, dígame. bueno, yo tengo una duda. ¿Sí? Perdón que te corté, que yo juraba que No, me dio risa que respondí en automático a los colombianos, señora. Porque dentro de tu exposición hablaste específicamente de la columna de BCS. Las Sí. otras columnas que pusiste como continuación, eso es esa explicación la explicación sobre cómo sería un perfil y otro, también está dentro de los libros que sugeriste al inicio de la charla. Sí. Sí, de hecho, si se dan cuenta, yo ahí solamente esta charla sale y solamente pongo como ejemplo una práctica. Sí. Pero así como a eso hay slide para las otras y las otras y las otras prácticas, montonazo. Y recientemente presentamos al cliente el Journey de Continuous Delivery, que todavía tiene más práctica. Así que se podrán imaginar. Por cada una de esas prácticas hay una evaluación a nivel de proceso que mide cómo está el proceso del equipo, evaluaciones a nivel de habilidades. Los equipos de Task and Technology, se llama así acá en Every, tienen un mecanismo de evaluación para saber cuál es la herramienta más idónea también a su línea tecnológica. Y esas herramientas también tienen unos estados, entonces se dan cuenta, este es el trabajo de muchas áreas también. Hay áreas especializadas que se encargan en la herramienta, hay áreas especializadas que ayudan en la gestión del proceso, hay áreas especializadas que toman la gestión de talento humano y hay un área que es el área de nosotros que ayuda a la concepción y ejecución de esos planes de trabajo y al seguimiento de los equipos. Pero la implantación de la cultura de DevOps a nivel de organización es un esfuerzo amplio.
Es más, yo suelo decir, y esto es una concepción muy personal, no es de libro ni nada, que la DevOps es como la agilidad, pero para desarrollo de software. ¿Ya? Porque la promesa de DevOps es la promesa de la agilidad, un desarrollo iterativo, incremental, rápido y adaptativo. Pero su visión cambia, no es una visión sistemática de cómo nosotros organizamos el equipo, sino una visión más ejecutiva de cómo nosotros deberíamos ejecutar nuestras tareas para que eso se dé. Pero a la final son lo mismo. Entonces por eso yo lo suelo llamar agilidad para el desarrollo. Porque el rol del desarrollador, si bien es un rol pensante, también es un rol ejecutivo. Y por eso es que él se suele sentir a veces un poco discriminado cuando se da la implementación de la agilidad. No sé cuántos han tenido así ese contacto con los desarrolladores y dicen, ya, pero a mí Scrum, ¿de qué me sirve? O sea, yo estoy haciendo lo mismo. En vez de ponerlo en un Excel, lo pongo en un papelito, pero a la final es lo mismo, él se siente excluido. Porque siente que esos temas de gestión no inciden en su proceso como tal. Pero esto sí impacta directamente en su proceso, en cómo él trabaja. Y a la final, el objetivo es el mismo. Tienen el mismo objetivo. Solo que uno tiene una visión más sistemática ejecutiva y el otro tiene una visión más sistemática administrativa. Gracias. ¿Alguien más? Porque si no, estamos por cerrado porque igual estamos bien de hora. Ah, no, hay Heimar y Hailey levantaron la mano. ¿Heimar primero? Listo. César, una pregunta. ¿Cómo te ha ido con la parte ya de trabajar con los Scrum Master y los Product Owner para que vean que la importancia de estas prácticas técnicas y demás? Porque muchas veces he trabajado con Scrum Master que no son técnicos y no necesariamente deben ser técnicos, pero a veces como que le habla uno de pruebas unitarias, de TDD, de refactor, de todo eso que ya hablaste, y como que no le ve mucho valor, ¿cierto? Y cuando ya estamos finalizando el sprint, si vemos que nos faltan historias de usuario, pues que comenzamos a pegar a las prácticas técnicas, que en teoría no generan valor. Y muchas veces lo que yo digo, y con ellos les digo, bueno, pues tengamos en cuenta en los definition of done y los criterios de aceptación, tengan en cuenta atributos de calidad, tengan en cuenta, por ejemplo, hay alguien que preguntaba de la importancia de la seguridad. Yo creo que la seguridad viene desde esa parte inicial cuando hago el levantamiento de historias de usuario y contemplar esas historias habilitadoras o no funcionales. Entonces no sé cómo te ha ido con estos y también lo has tenido que vivir. Sí, y mucho. Bueno, ahí matizo un par de cosas. Acuérdense que la concepción de software tiene dos tipos o dos naturalezas. Tiene los atributos funcionales, que son las funcionalidades que se liberan, que se prueban funcionalmente hablando, y tiene atributos no funcionales, que son los 7 atributos no funcionales relacionados con la calidad. Ahí está la mantenibilidad, la escalabilidad, la testeabilidad, la seguridad, el performance. Esos atributos también se prueban y hacen parte de desarrollo. Existen roles como el Scrum Master. El Scrum Master, si bien es un rol bastante activo en los equipos Scrum, existen casos en que ellos no tienen dominio de elementos técnicos. Ahora, eso está bien claro. Un Scrum Master no tiene que ser especialista en el desarrollo de software para ser Scrum Master. Eso no está ni bien ni mal. Pero creo que la clave que nosotros hemos tenido al momento de entendernos con ese tipo de errores que no están relacionados íntimamente con el desarrollo de software son la métrica. La métrica ha sido un valor diferencial importante en dos sentidos. Uno, porque se rompió la sensación, porque muchas veces se veía, pero es que esta gente está trabajando, ellos me dicen que van a hacer esto, pero me dicen que van bien. Y yo les creo, pero no tangibilizo ese famoso valor. El valor nosotros lo tangibilizamos con la métrica. Por eso cada práctica tiene una métrica. Y esa métrica, a su vez, si se dan cuenta, está relacionada con un KPI y un objetivo de resultado que tiene la organización. Si la organización busca que su desarrollo sea más veloz, obviamente tiene que activar o manifestar las prácticas de velocidad sobre su equipo. Y las prácticas se van a ver discriminadas a nivel de equipo, pero a su vez también se ven en el flujo más grande de organización. Entonces, la práctica es lo que hay, y generalmente nosotros tenemos un reporte que hacemos. Antes lo hacíamos bimestral, pero creo que en la planeación que salió lo quieren hacer con más frecuencia, donde se muestran los resultados que se han obtenido con las métricas y el ahorro de ROI
o de inversión que se le hace al equipo. Entonces, por ejemplo, si tú pones, si tú activas prácticas de calidad sobre tu equipo, eso donde se debería manifestar en la mantenibilidad del equipo, o sea, debería bajar los incidentes que tienes en producción, tiempos de recuperación que tienes en producción, los tiempos de atención tienen que ser mayor, y eso se manifiesta en temas económicos. Tienes menos personas trabajando incidentes, tienes menos indisponibilidad, que la indisponibilidad también cuesta. Y si tú eres capaz de mostrarle eso a un gerente, ellos se le iluminan los ojos y te ven hermoso apenas le dices, te ahorraste tanto. Ellos dicen, oh, este negro es lo mejor de la tierra. Solamente porque es plata, viejo, y ellos entienden de plata. Entonces, si tú eres capaz de llevar esa información bien a esas instancias, y no porque sean instancias perversas, sino que ese es su objetivo. Entonces, ¿y cómo llevas bien esas instancias? Con tus métricas. Entonces, la recomendación es las métricas. Ya tienes que desarrollar las prácticas, pero las prácticas tienen una razón de ser, y la razón de ser son los beneficios, y los beneficios son las métricas. Tienes que mostrarlo bien. Genial. Hailey, y Dale, creo Gonzo que María. cerramos como para tener, porque ya estamos en la hora igual. Ya. Ciertamente, así como Mata lo planteaba, hay niveles, ¿no? Padawan, Jedi, Jedi Knight. Entonces, en ese mismo orden de ideas, o como la propuesta que nos trae Mata el día de hoy, por eso les hablaba que hay como dos lenguajes, y es lo que hablamos. Hay el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio. Son los mismos, solamente que hablan en un lenguaje diferente. O sea, el propósito que persiguen es lo mismo. Entonces, hace del reto de nosotros como desarrolladores o del área de desarrollo, es cómo podemos decir que si yo hago refactoring, cómo le sirve a la organización o cómo lo ven reflejado en los clientes finales. Entonces, tenemos ese reto de poder traducir el lenguaje técnico para que ellos lo entiendan en el lenguaje de negocio. Porque si tú le dices refactoring, código limpio, tenemos, no sé, principios SOLID y todo esto demás de estas buenas prácticas que tenemos, ellos cómo lo entienden. Porque es como si ellos vinieran y hablaran y nos hablaran en el lenguaje de gerencia y también quedamos perdidos. Entonces, como que no me importa, no lo quiero. O sea, ya vete porque no nos entendemos. Y ese es el problema, la comunicación. Entonces, esa es como la primera parte y es un reto que tenemos y que también a mí me costó como en el área de desarrollo poder hacerlo y llegar a ese nivel. Y lo otro también es que como que la propuesta de la agilidad sí es entregar valor y principalmente uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer en la agilidad es hacer que estas gerencias conversen, se comuniquen y que no sean silos, ¿no? No es como la gerencia de operaciones apunta para un lado y la gerencia de desarrollo apunta para un lado y no me importa a quién me lleve por delante, yo tengo que cumplir mis objetivos, ¿no? Parte de nuestro gran trabajo es cómo hacemos que los objetivos sean comunes, sean transversales y que entre ellos juntos hagan como que apunten hacia el mismo foco y ahí es donde empiezan a trabajar unidos y es como que, bueno, yo como operaciones te empiezo a habilitar al desarrollo y desarrollo también empiezo a habilitar operaciones y empezamos a trabajar juntos en todas las etapas desde que inicia hasta que muere. Entonces, por eso les hablaba que también es una integración de cómo integramos desarrollo, operaciones, seguridad, compliance, todas estas áreas que decimos que son stoppers, que son los puros y que nadie quiere trabajar con ellos porque qué mamera, porque ellos no me van a dejar salir. Pero entonces, ¿cómo empezamos a entendernos y saber cuál es la preocupación de cada uno? Como nosotros desde nuestra área podemos tomar esa preocupación e implementarlo, así sea de la manera más simple y sencilla en una primera instancia, y luego vamos evolucionando, porque puede ser que no lo tengamos todo al 100%. Pero ese también ha sido uno de los grandes trabajos y retos que hemos tenido, cómo ayudamos a los PO. Otro trabajo súper difícil que hemos tenido es cómo definimos valor, ¿no? Porque valor no es, entregamos 500 nuevas funcionalidades a los usuarios por mes. Ya, de esas 500 funcionalidades, ¿cuál es la que de verdad está impactando a los usuarios? Porque cuando hablamos de estos comportamientos, ahí se nos caen las métricas. Muchas veces son métricas vanidosas o métricas que no tienen que al cliente, o sea, si le preguntamos al cliente y le mostramos las métricas, oye, ¿tú me elegirías a mí como empresa o como organización por estas métricas? Y te dicen, a mí qué me importa que tú ganes más plata, a mí qué me importa que tus equipos sean felices, si al final yo te compro un producto o un servicio. Entonces, muchas veces definimos métricas, KPIs o objetivos que no van alineados con eso. Entonces también ese es un gran trabajo de empezar a pensar en el cliente, porque todos decimos sí, que el cliente primero y todo, pero cuando vamos a ver nuestras fases, nuestras etapas, el cliente nunca aparece. Entonces, Sí, ahí les cierro con una cosa, lo que dice Helen, que es bien cierto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que una célula solo tiene dos motivos por los cuales cambiar, ¿verdad? Generalmente nuestros equipos solo tienen dos motivos por el cual cambiar. Lo primero es que el equipo esté
voy a usar una palabra fea, perdón, de antemano lo voy a decir. El equipo esté tan lleno de mierda que diga, no podemos seguir así, tenemos que cambiar. En ese caso se da interna y que es muy, muy raro. Pero generalmente el otro escenario es el que más se va a ver, cuando otra célula te hace cambiar, cuando te llega el mensaje de que necesitamos cambiar. Esta comunicación celular es bien importante, que es lo que decía Heilin. Nosotros tenemos que saber entrar y salir de nuestro dominio. Nosotros, hablando de nuestro rol de coaching, mentores o agentes de cambio o agentes que quieran llevar la cultura de voz, porque una cosa es la información que nosotros introducimos a nivel de equipo, que el equipo de desarrollo entiende de desarrollo porque ese es su, ¿se acuerdan? Su dominio, su membrana celular. Esa es su razón de ser. Pero los equipos que están afuera tienen otra razón de ser. Por eso yo le decía a Heimar, o sea, un gerente cuando tú le dices, mira, este plan de trabajo es esto, yo te garantizo que estos números van a bajar, no les dices la cifra, le dices el porcentaje o algo esperado en lo que tú esperas que bajen y el ahorro de costo, él es feliz. O sea, no le interesa lo que tú hagas porque no es que no le interese de no interesarle. O sea, él desconoce, no le vas a dar plan detallado. Pero si cumples la promesa de que el ahorro se dio, él es feliz. Te deja todos los equipos que tú quieras. Siempre el ahorro se dé. El problema es cuando no se dé. ¿Y cómo tú sabes que el plan está teniendo o no está teniendo resultados? Con las métricas. De ahí la importancia de ella. Porque en ocasiones el plan no va a ser ejecutado por ti. Porque esto es un plan macroscópico, son 50. Nosotros tenemos, en BCP tenemos unos 50 equipos y querían poner este trimestre para este cuartil como unos 30 más, creo que 80 equipos. Creo que esa meta la replantearon ahora con el tema del coronavirus. Entonces es imposible que estés en 80 equipos. Pero ¿cómo puedes saber que los equipos están trabajando bien? Con las métricas, y esas métricas las tienes que llevar a nivel de resultado con tu gerencia, que es la que finalmente te financia, la que pone el dinero. Entonces ahí se cumple lo que dice Jailin. Es bien importante saber llevar el mensaje correcto a la audiencia correcta. O sea, el mensaje varía de audiencia a audiencia. ¿Ya? Tú con el equipo hablas de TFP y eso, pero con un gerente o una vicepresidencia obviamente no vas a hablar de eso, vas a hablar de otro tipo de cosas. De ahí la importancia de que tengas KPI o KR, métrica. Ya la métrica es un tema más de seguimiento, el KPI es un objetivo primario que lleva a un nivel más administrativo y obviamente los OKR son un nivel más estratégico. Bueno, Gracias, chicos, César. si no tienen ninguna otra duda, para mí fue un inmenso placer haber charlado con ustedes. No saben lo feliz que me ha hecho verlos en la mañana de hoy y compartir con ustedes. Ver Muchas rostros gracias, César. conocidos. Muchas gracias. Y gracias a todos también por asistir, porque levantarse a las 11 de la mañana para nosotros en Chile por lo menos, porque ¿qué hora es? ¿Estás en Perú? ¿Qué hora es? Acá son las 12, allá tiene que ser la 1 más o menos. Sí, Bueno, son las 1. bueno, lo único que les voy a pedir, sí, antes de que se vayan, sí, se me había olvidado, les voy a pedir, bueno, yo hasta ayer estuve dibujando y estoy afinando el relato, ¿ya? De la historia de la célula. ¿Por qué? Porque lo que decía Heimar, o sea, nosotros tenemos unos planes que son viejos, una Biblia, y son un montón de slides y son más descriptivos, pero yo quiero simplificarlo y estoy tratando de llevar esta metáfora. No sé qué tal les pareció. Si tienen alguna cosa que me puedan aportar aquí, sería genial porque, o sea, yo cada día les dedico un rato y voy dibujando mis celulitas y afinando y cambiando una cosa y cambiando otra. Tengo muchos más dibujos ahí, pero no los pude terminar de colorear y dibujar. Perdonen, porque ayer tenía clase en la universidad, entonces salí de la clase a dibujar y ya tengo 42, ya a la 1 de la mañana ya me pasa factura todo. Estamos viejos ahí, man. Yo creo que desde los 30 y algo empieza a pasar factura a todo. Sí, ya No, pero a mí por lo menos me encantó porque es súper con lo colorido, pero sin saturar. Es súper fácil de entender. A mí me encantó. Okay. Dale, Bueno. damos por cerrado entonces, porque hay que almorzar o hay que empezar a cocinar. A menos que alguien pida comida para la casa. Muchas gracias, chiquillos, por asistir. Estén atentos a nuestro
meetups que estamos publicando ya con una frecuencia como la que teníamos antes, de 1 o 2 eventos por semana. Así que estamos on fire con eso. César, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, chiquillos, por asistir. El video de este meetup, de hecho lo voy a cortar ahora, lo vamos a estar subiendo a